unción. ¿Cuánto tienen la unción? Wow, ¿cuánto tienen la unción? Bien, qué bueno que tienen esa convicción de que tenemos la unción. Vamos a ver al final, entonces vamos a preguntar de nuevo quién tiene la unción. A ver si la decimos con más ánimo o sí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, mire, el propósito de la lección es que cada uno de nosotros podamos entender y comprender el significado de la unción a la luz de la Biblia. No por lo que vemos, no por lo que escuchamos, sino a la luz de la Biblia. ¿Y cuál es el texto para memorizar? Que hoy tenemos que salir con ese texto aprendido. Anótelo ahí, ¿verdad? Para que cuando se pregunte al final, pues podamos memorizarlo. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Yo sé que la mayoría se saben ese texto bíblico. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Este es el versículo para memorizar, que dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ese es el texto que debemos de aprendernos en el día de hoy. Entonces, a modo de introducción, vamos a hacer dos preguntas. Dice, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra unción? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Vamos a ver. Espíritu Santo. Espíritu Santo, La presencia de Dios. la presencia de Dios. El aceite cuando Dios elige la persona. Muy ok. ¿Alguien más? Ok. Entonces la segunda pregunta, ¿quién tiene la unción? ¿Quién tiene la unción? Vamos a ver, ¿quién me puede decir quién tiene la unción? ¿Eh? No de Dios, ni porque ellos son la unción. Ahora, ¿quién tiene la unción de los seres humanos? Ujú. ¿Quién tiene la unción? Muy bien. Ya la contestaron, ¿verdad? En el texto a memorizar lo dice. En el texto dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Es decir, que ahí se contestó por sí sola. Entonces vamos a ver la unción en el Antiguo Testamento para después entonces hacer como ese análisis con el Nuevo Testamento. Y la palabra unción es muy usada por la iglesia en la actualidad. Pero tiene sus orígenes en las costumbres del pueblo de Israel. La religión judía, llena de simbolismo, le dio su máximo esplendor. Pero antes de entrar aquí, sí me gustaría ver algunas informaciones complementarias para ver algunos elementos que vamos a estar viendo aquí en este estudio y también saber el significado, ¿verdad? Porque no podemos leer y leer sin saber qué significa. Y en esa información complementaria está el aceite. El aceite de la unción que nosotros sabemos, ¿verdad? Porque no hay que dar una definición teológica ni nada de eso, aunque aquí sí lo dice, pero se utilizaba, se obtenía del fruto aún verde, se machacaba. Es decir, no esperaban que el fruto estuviera maduro, no, del fruto verde y se machacaba y de ahí se extraía lo que es el aceite. Entonces, también una definición del término unción, esto simboliza primeramente la consagración del ungido a Dios para una función particular.
es decir, dentro de un propósito divino. Eso es lo que significa unción. Simboliza primeramente la consagración del ungido a Dios para una función en particular. Entonces, óleo, ¿cuántos de ustedes han escuchado esa palabra de óleo? Incluso hay hasta una canción, ¿verdad? Que dice, con óleo de alegría me has ungido. ¿Verdad? Todo eso. Óleo, aceite y perfume, esto eran compuestos que representaban alguna sustancia de olor, ¿verdad? Y aromática que se le echaba a el aceite santo. Entonces, para saber, nosotros poder entender lo que era en ese tiempo, en el Antiguo Testamento y cómo se utilizaba, ya más o menos sabemos. Entonces, bien, vamos a ver unción como consagración. Unción como consagración. Y aquí, hermanos, en este estudio bíblico vamos a desmontar algunas características que muchas veces nosotros como creyentes le colocamos a la unción y pensamos que eso es unción por la forma en que lo están haciendo y no es así. Por eso es la importancia de este estudio bíblico. ¿Qué significa realmente unción? Incluso nosotros hemos escuchado personas, es el ungido de Jehová. Es el que el Señor usa porque el Señor fue el que lo eligió a él. O sea, todos esos términos nosotros lo escuchamos en la actualidad. Y eso vamos a ver si está correcto e incorrecto decirlo. Bien, entonces encontramos referencia de la unción desde Génesis, capítulo 31, versículo 13. Cuando el ángel de Jehová le dice a Jacob, le dice, yo soy el Dios de Betel. El ángel está dando un mensaje a Jacob, donde tú ungiste la piedra. ¿Qué ungió él? Y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. El ángel de Jehová le está diciendo que se vaya del lado de Labán, ¿verdad? Esa historia nosotros la conocemos. Pero lo importante aquí es cuando dice, donde tú ungiste la piedra. Y ahí desde ya comenzamos a ver que no eran solamente las personas que se ungían, sino también algunos elementos. Bien, algunos objetos. Bien, entonces allí se proyecta una imagen en la cual se refleja a grandes rasgos el concepto que va a abarcar casi todo el Antiguo Testamento referente a este término. En este texto vemos que se habla del ungimiento de objetos, particularmente una piedra. Era muy común en el tiempo del Antiguo Testamento ungir objetos. Era muy común que de una manera u otra estaban consagradas a Dios y eran dedicados mediante el aceite de la unción. No solamente los objetos, sino también incluso hasta cuando se vendía una propiedad, se ungía ese proceso. Cuando había un matrimonio, se ungía ese matrimonio y se dedicaba las cosas a Dios a través también del ungimiento. ¿Cómo se llama eso? ¿Recuerdan cómo se llama? Cuando se... ¿Cómo? Corbán, ¿verdad? Eso nosotros lo hemos hablado aquí. Corbán, que significa que eso es propiedad de Jehová, que eso le pertenece a Dios porque estaba dedicado a Dios. Bien, Corbán. Entonces, en el Antiguo Testamento se menciona
el ungimiento de objetos y personas para consagrarlos a Dios. Podemos ver en Éxodo capítulo 30, versículos 25 hasta el 29. Vamos a buscarlo. Éxodo capítulo 30. Vamos a ver quién lo tiene. Capítulo 30, versículos del 25 hasta el 29. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare con ellos será santificado. Amén. Y ahí habla del ungimiento de Aarón y lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, vamos a ver, según ese texto bíblico, algunas características que tenía que reunir la unción, ¿verdad? La unción reunía varias características. Primero, el propósito fundamental era consagrar, dedicar a una persona para un oficio santo. Es decir, ese era el propósito principal. Consagrar, dedicar a una persona para un oficio santo, como lo vemos con los sacerdotes, ¿verdad? Que se ungían, también los levitas y todas estas personas que trabajaban en el templo, en el tabernáculo. Segundo, la unción estaba muy ligada a la santidad que se debía tener delante de Jehová. En el Antiguo Testamento la santidad estaba relacionada con la unción. Es decir, que no puede haber como esa discrepancia entre yo tener una vestimenta no adecuada y decir que tengo unción. ¿Verdad que no? Porque el Señor hasta los sacerdotes y todo eso le elegía qué eran lo que tenían que ponerse. Es decir, que estaba muy ligada a la unción, la vestimenta. Y yo soy de la que digo, hermano, que la relación con Dios, la relación que usted tiene en lo interior se refleja en lo exterior. Amén. Eso es así. Eso es así. Entonces, en esta parte también indicaba lo que era la limpieza, la vestimenta y los sacrificios que se hacían. Es decir, que estaba muy, muy ligada a la santidad. Y usted dirá, pero la santidad no tiene que ver nada con una ropa, ¿verdad? Que es lo que muchos dicen. Sí refleja la santidad que uno tiene como uno se viste. Sí, hermanos, es así. Refleja mucho. Porque yo no sé si a usted le pasa, pero a veces yo me visto, me pongo una falda o un pantalón, no sé. Y si yo me siento como que no me siento bien, yo me la voy y me la quito. Y a veces hasta yo le digo a mí, yo soy de la que me gustan siempre los blusones, la cosa larga cuando utilizo un pantalón. Y a veces yo no lo tengo, el blusón, antes de irme, ¿verdad?, a trabajar. Y el esposo mío me dice, pero eso está bien, eso está ancho, eso está... Y yo le digo, no, es que yo no me siento bien. Es decir, que delante de Dios, cuando usted tiene una relación con Dios, usted también en lo externo refleja a Dios. Y uno se siente reprendido. A veces uno dice, wow, pero ¿cómo es que hay personas que utilizan cosas como tan apretadas, tan cosas que uno dice, pero tiene la unción del santo, pero ¿cómo es posible? ¿Verdad? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque también nosotros, hermanos, podemos hacer caer a una persona. Y por eso es que la Biblia dice que si tu ojo es ocasión de caer a un hermano, entonces sáqueselo. No es que le está diciendo sáquese el ojo, no.
es que usted tiene que dejar de hacer la cosa que pueda hacer que el hermanito pueda caer o la hermanita, ¿verdad? Porque también hay que hablar de los hermanitos. Entonces, tercero, no todas las personas gozaban de autoridad divina para ungir, no todo. En este caso lo realizaría ¿quién? Moisés, ¿verdad que sí? El aceite era el elemento principal para ungir. ¿Por qué? Porque Moisés era el encargado de eso. Y miren, mientras yo estudiaba este estudio, yo decía, wow, ustedes ven que la iglesia popular, cuando van a ungir una agua, no sé, no es un feligrese, no es un hermano de la iglesia que lo hace, van ¿dónde? Donde el sacerdote, ¿verdad? Para que unjan esa agua y todo eso. Que sabemos, ¿verdad? Que eso no está bien en la palabra de Dios, no lo habla. Pero hay una unción, hay una vestidura sacerdotal que más adelante nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento que hay una gran diferencia. Pero por ejemplo, aquí nosotros tenemos aceite ungido, ¿verdad que sí? Y posiblemente usted dice, yo puedo comprar un aceite y ungirlo por ahí y ya eso está aceite ungido, es verdad. Eso está ungido porque usted le está orando, ¿verdad? Y está haciendo esa consagración. Pero no es lo mismo que la persona que tiene la vestidura sacerdotal unja el aceite. ¿Por qué? Porque esa persona es la encargada o encargado de hacer ese ungimiento. ¿Me entienden? ¿Verdad que sí? Ustedes ven que hay personas y eso no quiere decir que si un momento dado se necesita un chin de aceite ungido y que usted ore, Señor, en el nombre de Jesús, ese aceite no tenga utilidad. No, sí lo tiene porque usted tiene la unción del santo. Pero recuerden que hay, ¿qué decíamos, Glenny? Que tú decías, hay un orden establecido por Dios. Amén. Entonces, y eso pasaba en la antigüedad. Moisés era el encargado de ungir. Por ejemplo, si aquí yo le digo a Glenis, yo no, si aquí un miembro de la iglesia le dice a Glenny, ven a ungirte como evangelista, ¿usted cree que eso está bien? Eso está fuera del orden. ¿Por qué? Porque quien tiene que ungir a Glenny o a otro hermano se supone que es el cuerpo pastoral. ¿Ven? Entonces, para que uno pueda ver como esa gran diferencia, y era lo que pasaba con Moisés. Moisés era el encargado de ungir a Aarón, a sus hijos, a los levitas y así sucesivamente. Entonces, ese es el número 3. El número 4, el acto mismo de ungir daba a la persona una autoridad divina. El mismo acto de ungir daba a la persona autoridad. Es decir, que al ser ungido recibía autoridad. ¿Autoridad para qué? Para ejercer por lo cual se le estaba ungiendo. Que en ese caso, por ejemplo, era Aarón que se le estaba ungiendo. También, número 5, cuando este acto se realizaba en una persona, Dios le confería cierto poder sobre determinadas funciones. En este pasaje, Aarón y sus hijos tendrían el sacerdocio perpetuo. ¿Por qué? Porque ya Dios a través de Moisés
le había delegado una autoridad a ellos. Entonces, vamos a ver ahora, eso es una unción como consagración. Lo primero, hermanos, que debemos de entender es que la unción trae consagración. Amén. No podemos confundir la unción con talentos, con dones, con habilidades, con una oratoria, ¿verdad? De hablar y todo eso. No podemos confundir eso con la unción. Porque yo puedo hablar muy bonito y puedo brincar y puedo hacer y tal cosa y no tener ningún tipo de unción. Solamente ser, como yo siempre digo, un cántaro vacío, que lo único que hace es ruido. Bien, entonces, la unción denotaba guianza divina. ¿Qué denotaba la unción? Entonces, aunque intervenían elementos materiales, la creencia era que detrás de ellos estaba la mano de Yahweh, de Jehová, y que Él se hacía presente en el acto. Solo la unción respaldaba para la realización de una gran comisión. Una pregunta. En la Biblia mencionan diferentes tipos de unción, ¿verdad? O de ungimiento, mejor dicho, de ungimiento. Que a Saúl, que a Moisés, que a David, que a Aarón, que tal y así. Ustedes ven en esos ungimientos algunas características que nosotros podamos ver en la actualidad. ¿O se ha distorsionado el enfoque en este tiempo en cuanto a eso? ¿Cuál de las dos? Se ha distorsionado, ¿verdad que sí? ¿Cómo en qué sentido se ha distorsionado? Como usted lo dijo ahorita, que un fulano viene y una fulanita y ya está ungido. Entonces en aquel tiempo apartaban, el ungido era apartado para Dios, tenía que hacer las cosas que Dios le mandaba. Ahora no. Y ahora, hermano, nosotros vemos como un exhibicionismo, como una cosa que uno dice, santo Dios, pero ten misericordia. Ruth. En los tiempos antiguos, la persona que se ungía era una persona que Dios había determinado un propósito, tenía un llamado de Dios. Ahora no, ahora la gente se llama por sí solo. Ahora la gente se unge solo y dice, yo soy fulano de tal, yo soy el profeta, yo soy el ungido de Jehová, yo soy que se... Esa es la diferencia. Así es. Se autodenominan, ¿verdad? No el siervo, porque es raro usted escuchar que yo me autodenomino el siervo. Ahora el profeta, el ungido, el que tiene el manto, el que tiene la unción, todo eso. Y no es que eso esté malo, ¿verdad? Porque somos ministros del Señor, somos ungidos de Dios, pero todo a su tiempo. Entonces, solo la unción, ¿verdad? Así como le decía, respaldaba para la realización de una gran comisión, como por ejemplo Isaías capítulo 61, versículo 1. ¿Qué dice Isaías 61, versículo 1? Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Qué hizo el Espíritu de Jehová? El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, pero no me ungió para yo quedarme estático, ¿verdad que no? Sino que me ungió ¿para qué? Para predicar buenas nuevas a los abatidos.
¿Cuántos tienen la unción del santo? ¿Cuántos están ungidos? ¿Y por qué se ríen? ¿Cuántos están ungidos? Entonces, ese es el propósito. Escuchan, ese es el propósito, predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. La unción es para eso. A los sacerdotes se le ungía para que hicieran una función, para que ejercieran un ejercicio, que ministraran en el tabernáculo, en el templo, los levitas. Era para hacer algo. Nosotros decimos que tenemos la unción del santo. Ahora, ¿estamos nosotros cumpliendo con esa llenura, esa unción, ese Espíritu Santo? Pero sí tenemos la unción del santo. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 6 hasta el 13, ahí nos narra la historia de cuando Samuel fue a ungir a David. Cuando Samuel fue a ungirlo, le presentan a Eliab, ¿verdad que sí? Y porque Samuel lo ve, wow, pero este es el hombre. A este fue que Jehová me dijo que lo ungiera, ¿verdad? Por la apariencia que tiene. Después de eso, entonces, cuando el Señor le dice, no, espérate muchacho, ese no es. Ese no fue el que yo elegí. Entonces viene y busca a Abinadab, porque también tiene características de lo que él anda buscando. Y el Señor vuelve y le dice, ese no es. Y después de esto, entonces busca a Sama. Y dice, bueno, como ese no es, ¿verdad? Vamos a buscar otro, busca otro. Y Jehová le dice, ese no es. ¿Por qué? Porque Samuel está viendo la apariencia. Y la Biblia dice en ese mismo texto, Primera de Samuel, capítulo 16, del 6 en adelante, la Biblia dice que el Señor, que el hombre no mira como mira el Señor, porque el hombre mira la apariencia, la posición de la persona, pero el Señor mira el corazón. Entonces le trajeron a los 7 hijos y ninguno de ellos era. Cuando Moisés le dice, Samuel le dice, pero dígame, no hay otro por ahí que sea el ungido, porque es que Jehová me dice que no y que no y que no. El que nadie tiene pendiente, el que todo el mundo se ha olvidado de él, el que la gente está menospreciando porque no tiene un aspecto posiblemente de guerrero, porque los otros sí eran fuertes, ¿verdad? Eran vigorosos, pero David no. Pero a mí me encanta algo que el Señor le dice, y vamos a leerlo en los versículos 11 hasta el 13. Vamos a ver qué dice. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 6 hasta el 13, pero vamos a leer solamente los versículos 11 hasta el 13. Amén. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos sus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Espérese, siervo. Ese chin que a mí me gusta. Así que repítalo. Y dijo Samuel a Isaí,
envía por él, porque Porque no nos sentaremos Mm. a la mesa Ay, ay, ay. hasta que él venga aquí. Sí. Envió pues, ¿hasta qué versículo es? Hasta el 13. Envió pues por él Mm. y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, wow, y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite Mm. y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. 3 cosas que me llevo de ese texto bíblico. Una, no nos sentaremos en la mesa hasta el que está en el anonimato, el que ustedes no reconocen, al que está ahí como calladito, nosotros no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él llegue. Esa es una. Segunda, es él, es ese. A los demás le decían: no es ese, no es ese, no es ese, no es ese. Pero este es el ungido, el que estaba ya perdido, que nadie lo veía, subestimándolo. ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Es él, es él. Esa es la palabra que yo me llevo cuando leo ese texto bíblico. Y lo tercero es que lo ungieron delante de quién, de sus hermanos. ¿Y de quién más? De su padre, de los que lo menospreciaron. Cuando el Señor te pone en alto y cuando el Señor te unge, no importa que las personas que están a tu alrededor te hayan menospreciado, te hayan minimizado. El Señor avergüenza, porque por eso es que dice la Biblia que ya no será cola, sino que será cabeza. Pero esa cabeza, ¿verdad?, tiene un orden. Entonces personalmente yo tomo esas 3 palabras para mí en el día de hoy. Entonces, a pesar de que Samuel era el ungido de Jehová, y eso no se puede dudar, hermano, era el ungido de Jehová, que tenía la unción de Dios, no estaba exento de equivocarse referente a la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque él miró la apariencia. La apariencia. ¿Cuántas veces nosotros no nos equivocamos solamente mirando la apariencia? Y miramos ay, ese no, eso no. Y minimizamos incluso a la persona por apariencia. Oigan, y nosotros también caemos en ese error, en el error que el ungido, porque nadie es perfecto. Por eso es que uno siempre dice, todos tenemos las fortalezas y las debilidades. Es decir, uno puede errar porque somos humanos. Y eso fue lo que pasó con Samuel, que miró la apariencia. Lo que sí estaba presto era oír la voz de Dios y dejarse guiar por ella. Cometió el error porque miraba la apariencia, pero sus oídos no estaban cerrados al oír la voz de Dios. Y cuando él, aún utilizando la vista y creyendo que por lo que estaba viendo ese era, supo escuchar la voz de Dios. Y cuando él escuchó, es úngelo. Y lo ungió delante de sus
hermanos. Aleluya. Entonces, Dios unge al humilde. ¿A quién Dios unge? Al altivo Dios no lo va a ungir nunca porque es que anda demasiado acelerado. No puede, está muy activo. Por eso es que David fue ungido. Es decir, que Dios unge al humilde, al que tal vez nadie tiene en cuenta. Amén. Podemos notar desde Aarón y todas las personas que Dios mandó a ungir, Aarón, David, Saúl, Eliseo, que a todas esas personas fue Dios quien la escogió, fue Dios quien mandó a ungirla. Y como decían ahorita, que se ha perdido como el orden, como que nos hemos autodenominado para ser ungidos y no esperamos que sea Dios quien nos escoja. Que hay una gran diferencia a cuando nosotros mismos nos autodenominamos para ser ungidos a cuando Dios nos escoge, que es mucho mejor y es el orden de Dios. Que eso es lo que tenemos que aprender y tomar en cuenta. Así es, así es. Entonces, el ungimiento de parte de Dios garantiza su presencia de manera estable sobre nosotros, sobre lo personal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora lo que es la unción en el Nuevo Testamento y vamos a ver algunas diferencias porque hay muchas cosas en la Biblia que uno lo lee en el Antiguo Testamento y vemos que en el Nuevo se hace diferente, cambió, ¿verdad? Entonces la unción posiblemente no sea la excepción, pero vamos a verlo. La unción en el Nuevo Testamento. En esta parte, como nuevo pacto que Dios estableció en su iglesia, con su iglesia, se modificaron y cambiaron algunos conceptos del Antiguo Testamento. La unción es uno de ellos. El Nuevo Testamento comienza con la vida de Jesús, quien recibió el título de ¿qué? De ungido. Y eso nosotros lo podemos ver en Lucas capítulo 4, versículo 18. Hechos capítulo 10, versículo 38. Entonces, en el pasaje de Juan capítulo 1, versículo 29 hasta el 34, hace clara referencia al acto mismo en el que Jesús fue ungido por Dios a través del Espíritu Santo. En Cristo, y el nombre de Cristo en el griego es Christos. Christos. En vez de ser una C, es una X. Y con una S, ¿verdad? Christos. Así. Que es la transliteración, es decir, una representación de signo de un tipo de escritura. En esta parte, entonces, es de Mashiach. Mashiach, diga conmigo así, Mashiach. Mashiach, ¿verdad? Como que Mashiach, que en hebreo significa ungido. Mashiach, ungido. El nombre de Cristo está haciendo alusión a la misión divina que iba a cumplir y revelaba la santidad de Dios en la persona de Jesús, en quien reposaba la unción. ¿En quién reposaba la unción? En el Antiguo Testamento, ¿en quién reposaba? En el Antiguo Testamento reposaba en Moisés, en Aarón, en los sacerdotes, ¿verdad? En Samuel y así sucesivamente. Pero ahora hay un cambio. Jesús representa la unción. No era que había que ungirlo y decir, no, él era la unción.
Es la gran diferencia que nosotros podemos ver. Y esto revelaba la santidad de Dios en la persona de Jesús, a quien reposaba la unción, no como portador, porque los sacerdotes, Moisés, Aarón, eran portador de la presencia de Dios, sino él era el mismo Dios encarnado. Aleluya. Él era la unción. Entonces, alcanzando de esta forma un concepto de unción no visto antes ni después. Por eso es que hay una diferencia. Ahora bien, después de Jesucristo, ahí viene la palabra que la unción es para todos. No es solamente para los sacerdotes, no es solamente para aquella persona que van a ejercer un liderazgo o una función en la iglesia, sino que la unción es para todos. ¿Cuánto tiene la unción? Aleluya. Entonces, la unción en el Nuevo Testamento se ve como morada del Espíritu Santo en la vida del creyente. De este modo que una persona llena del Espíritu Santo está ungida. ¿Cuánto tienen el Espíritu Santo? Todos. Desde que nosotros venimos a los pies de Jesucristo, estamos sellados con el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto dicen amén? A diferencia del Antiguo Testamento, en que la unción era para personas escogidas, en el Nuevo Testamento estaba dispuesta para todos los creyentes. No necesitaba de una persona para oficializar el acto, sino que el Espíritu Santo, Él era quien ungía. No, a Pedro no hubo que venir un sacerdote o a Pablo, ¿verdad? Y ungir, ya tú eres. No. El Espíritu Santo se encargaba de hacer esa función. El texto que más claro habla acerca del término en cuestión, nosotros lo encontramos en Primera de Juan, que ese sí lo vamos a leer, porque ahí está el texto áureo, el texto a memorizar, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 hasta el 29. Vamos a ver qué dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 hasta el 29. Amén. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con vosotros. Pero salieron para que se manifestase que de no todos son de nosotros. Amén. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Hasta ahí. Hasta el 29. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca con vosotros. Sino que habéis oído desde el principio
permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece con vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, en Él se manifiestan verdades centrales que revelan el sentido novotestamentario, es decir, del Nuevo Testamento, de la unción. Nosotros vimos algunas características, ¿verdad?, de la unción, pero aquí también se revela algunas características. Por ejemplo, la unción está centrada en la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Nosotros debemos notar que estas versiones, ¿verdad?, en cuanto a la Biblia, como la de Dios habla hoy y la traducción del lenguaje actual, sustituye la palabra unción por el Espíritu Santo. Unción por el Espíritu Santo. Esa versión bíblica, cuando dice unción, se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? En el caso del Nuevo Testamento. Entonces, el 2, el fruto que produce es un discernimiento del bien y el mal, un conocimiento de la verdad y la mentira, según el texto que Ana leyó. Es decir, el apóstol aquí dice, el apóstol Juan dice, ustedes que son hijos de Dios, ¿verdad?, pueden discernir y saber que Él es el Cristo. Y si alguno dice que Él no es el Cristo, pues entonces, ¿qué dice? Es el anticristo, porque el único que dice que Cristo, o el que va a decir también, y Satanás y sus demonios, el Señor reprenda, nunca le van a querer dar el lugar a Cristo. Entonces el apóstol dice, hay muchos que estaban entre nosotros, pero no permanecieron, se fueron, porque realmente no era de nosotros. No eran de nosotros. Por eso es que dice que la unción da discernimiento del bien y del mal, de la verdad y de la mentira. Cuando nosotros portamos la unción de Dios, podemos discernir cuando algo está bien y cuando algo está mal. Amén. Podemos ver si eso viene de Dios o no viene de Dios. A mí me ha pasado, yo a veces he visto o me ha pasado, no, esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque es el discernimiento, es la entender que eso no proviene de Dios. No todas las cosas vienen de Dios, hermano. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender a discernir si esto es de Dios o no. Y recuerde, siempre como digo, cuando una cosa en vez de acercarte a Dios te aleja, téngalo por seguro que eso no es de Dios. Me pueden decir muchísimas cosas y que no, que esto. Lo que pasa es que el ser humano se aferra a las cosas y quiere que las cosas sean obligadas. Pero si algo en vez de acercarme a Dios me está alejando, téngalo por seguro que eso no es de Dios. No es de Dios.
porque lo que es de Dios te acerca a Dios. Amén. Entonces, eso es para que uno pueda entender que viene el discernimiento de Dios. Y no solamente a una persona, sino también objetos. Hay cosas que uno quiere y no es de Dios. Amén. Así que debemos de tener mucho cuidado con esto. También la unción hace que usted pueda permanecer en Cristo, según el texto que leímos, ¿verdad? Nos enseña lo que debemos saber precisamente en el orden espiritual, en los versículos 20 hasta el 27. Entonces, el Espíritu Santo estaba presente en todos los que aceptaban a Jesús como Señor y Salvador de su vida. En tiempos de Jesús se ungía a las visitas. ¿Ustedes sabían eso? Que en los tiempos de Jesús se ungía a las visitas. Cuando una persona visitaba a alguien, se tenía que ungir. Y eso tenía un significado. Se le estaba dando un metamensaje de que era una persona invitada de honor. Por eso es que nosotros podemos ver en Lucas capítulo 7, versículo 42, que dice, no ungiste, cuando Jesús estaba, ¿verdad?, de invitado. Y dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. El Señor Jesús le está reclamando al anfitrión, tú no ungiste mi cabeza con aceite, que eso manda el mensaje de que es un invitado de honor. Ahora, esta mujer ha derramado el perfume y me ha ungido los pies. Qué bonito. Por eso es que nosotros siempre decimos que en la Biblia, cuando leemos, tenemos que saber por qué se están diciendo las cosas. También se ungía los cuerpos para prepararlos para la sepultura. Eso, ¿verdad? Lo sabíamos. En esta parte, en Marcos capítulo 14, versículo 8, el mismo Jesús diciendo, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo, ¿para qué? Para la sepultura. Jesús diciéndole a los discípulos que ya su muerte estaba llegando. También cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas. ¿Para qué? Para ungir, según Marcos capítulo 16, versículo 1. Ahora bien, esa es la unción en el Nuevo Testamento. Pero esta parte no se queda ahí, porque hay más. La unción después del Pentecostés. ¿A dónde nosotros entramos? En la unción del Antiguo, eso lo van a saber. En la unción del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento o después del Pentecostés. Pero dígalo con ánimo, hermano. Después, ¿verdad? En cuanto a ungir con aceite a los enfermos, después del Pentecostés, fue desapareciendo poquito a poquito. Ya no se estaba ungiendo de esa forma. Aunque tenemos un caso en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14, que dice que si alguno está enfermo, ¿qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia, ¿para qué? Para que oren por él y lo unja, ¿verdad? En el nombre del Señor lo unja con aceite. Eso está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué hago hincapié en el Nuevo Testamento? Porque hay muchas personas, hermano, que no practican esto
de ungir, de orar, de la imposición de manos, porque entiende que eso fue en la antigüedad. Pero sí se puede hacer. Ahora, que las personas la han utilizado como un espectáculo, ya eso es otra cosa. Amén. Y nosotros no podemos utilizarlo así. Por eso es el término de unción en el día de hoy. A pesar del tiempo que tiene el término desde la antigüedad, práctica o concepto no ha perdido su vigencia. Quizás hoy la escuchamos más que antes, porque ahora cada cristiano es la unción, ¿verdad? Y se menciona mucho. Ahora bien, aunque en muchas ocasiones no es usado de la forma correcta, actualmente se ha hecho de la unción una idea para los cristianos más que una experiencia vivida diariamente en el Espíritu Santo. Se ve a la unción solo como un privilegio para determinadas personas. Ahí viene el ungido de Jehová. Ahí lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Mírenlo aquí. Una expresión muy común hoy es: fulano sí tiene la unción. Ese sí tiene la unción. Mire, hermano, no diga eso. Porque, ¿cómo es que dice un refrán? Que de una yagua vieja. Y miren, hermano, yo soy de la que digo siempre, y no es solamente aquí en la iglesia, sino en todas las iglesias, regularmente es así. A veces, un hermanito que usted vea que no está pataleando mucho, que no está bien y da una palabra o quiere orar por alguien y le dice: hermano, lo que puedan, lo que quieran, pasen para orar. Y a veces no pasamos, ¿no? Porque estamos etiquetando de que no tiene la unción de Dios. Pero ese hermanito está guayando la yuca. Ese hermanito está dando testimonio. Porque usted no se puede dejar poner la mano de todo el mundo. No. Pero viene un Juan de los Palotes, ¿verdad? Que nadie conoce. Y nada más dice: gloria a Dios, aleluya. Venga, hermano, pase todo el mundo ahí. La iglesia se queda vacía ya y viene todo el mundo aquí. No es solamente aquí, porque gracias a Dios aquí no somos así. ¿Verdad? Gloria a Dios. Pero ese Juan de los Palotes posiblemente no esté dando testimonio por donde vive. Lo peor, que la mayoría es así. Ni se congregan, ni tienen una cabeza, andan como sin orden. Sí, por eso es que uno tiene que tener cuidado. Yo prefiero que un hermanito, es más, un niño, la niña de Mari, que viene todos los días aquí, cada vez que, y quiere orar por mí, que me ore, que una persona que yo desconozco. Es así. Entonces nosotros también tenemos que aprender eso. ¿Por qué? Porque a veces decimos: fulano sí tiene la unción. Pero usted sabe por qué decimos eso. Porque hacen espectáculo. Y no tenemos discernimiento. Y las personas lo que les gusta es el espectáculo. Es el exhibicionismo. Es que yo coja este jarro, esta cosa de agua y se la eche. Reciban la unción ahí, todo el mundo. Pero si yo le digo: hermano, levante su mano y reciba la unción de Dios, la gente durmiéndose, señores. Entonces, para que ustedes vean que hay como un mal concepto que nosotros tenemos de la unción. Porque la unción, desde el principio dijimos que es consagración. Y que esa consagración es santificación. Y que esa santificación me trae a mí
el deseo de yo predicar las buenas nuevas de salvación, de yo vendar las heridas de las personas que están ahí. Todo eso es la unción. Ruth, ¿tú querías decir algo? No. Ah, ok. Pensé que, Entonces, hermano, esto es lo que refleja realmente la unción. Cuando nosotros tenemos la unción, cuando las personas vuelven a Cristo, entonces esa unción se refleja. ¿Por qué? Por nuestra manera de vivir. Por nuestra manera de vivir. ¿Cuánto tiene la unción del Santo? Todos tenemos la unción del Santo. Usted tiene la unción. Usted es ungido. Y ha sido ungido posiblemente hasta delante de sus hermanos. Hasta delante de aquellos que lo han menospreciado. Porque Jehová está con nosotros. Y como Él está con nosotros, nosotros tenemos la unción del Santo. Y esa unción del Santo va a hacer que uno conozca todas las cosas. Amén. Amén. Una pregunta. Que si yo no me la sé, aquí la respondo. Usted se la sabe, eso se la voy a hacer. Todos tenemos la unción, pero debemos de usarla normalmente o debemos de usarla en el orden jerárquico. Lo que pasa es que el tú tener la unción hace que tú la utilices en el orden jerárquico. Es que la palabra unción te da el discernimiento. Cuando tú tienes unción, tú tienes discernimiento y tú haces la cosa en orden. En orden. Por eso le digo que no podemos confundir el exhibicionismo o hacer un espectáculo con unción, que es lo que nosotros ahora creemos. Que el espectáculo de que la silla, que la recojan, que todo el mundo caiga, que eso, ay, qué unción había. ¿Ustedes no han escuchado eso? Ahí había una unción, pero en el estudio bíblico que la gente está escuchando, dice, bueno, yo tenía un sueño ahí, miren. Pero la unción del Santo está aquí. Y a veces pensamos que cuando una persona ora y todo el mundo está en el piso, ese es el que tiene la unción. No necesariamente es así, hermano. No necesariamente. Yo he visto gente orar por otro. En el nombre de Jesús. ¡Pum! Caen obligados, hermano, porque es con la fuerza que le hacen. Pero he visto otros que desde el altar han dicho en el nombre de Jesús y la persona cae. La unción del Santo. Nosotros, déjame ver quién estaba. No están aquí. Nosotros fuimos a sí, el pastor José estaba, pero él no estaba en donde nosotros estábamos arriba en la administración. Y en una, hermano, y ya podemos terminar de grabar, en una